Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en el horario en que me estés viendo en tu país. Mi nombre es Norma Lilia y les doy la bienvenida nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. El día de hoy tengo un súper invitado, bueno, dos invitados. Tengo conmigo al doctor Mario Sabán, que ya todo el mundo lo conoce seguramente. Y también me acompaña mi amigo Andrés Toledo de su canal, que es Torah en el Jardín. Sí, porque ya le cambié el nombre. Doctor Mario, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este canal. Un placer, al contrario, un gusto, Andrés, un gusto, Norma. Para mí es un verdadero honor siempre poder hablar de temas que tienen que ver con Dios, con la Biblia, con la Torá. Me gusta mucho el nombre Torá en el Jardín, quiere decir que la Torá llegó al Jordán, ¿no? Porque parece que se desplazó, con lo cual muy bien, muy bien. Así que yo muy feliz de estar aquí. Gracias. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un honor estar estar con el profesor Mario Sabán. Gracias, Norma, por la invitación y por el tema de hoy, que es bastante interesante. Gracias. Bueno, les comento a los que nos están viendo que este video está siendo grabado con los miembros del canal. Recuerden que si quieren ser parte de este canal como miembros, solamente le tienen que dar clic al botón de unirse. Entonces, para que ustedes puedan tener este tipo de primicias con los especialistas, se pueden unir. Ya se unió, por ejemplo, aquí con nosotros Pía y dice: saludos Normita y mis respetos al doctor Mario Sabán. Muchas gracias. Déjeme le comento que Pía es súper fiel a sus enseñanzas. A ella le gusta mucho la Kabbalah y siempre anda ahí compartiendo de sus libros, de todo. Entonces, ahí está. Gracias, Pía, gracias. Ya, si se van uniendo más, ahorita pues ya los vamos aquí sumando. Doctor Mario, pues nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Como dice, este tema es bien especial. Ya habíamos tocado un poquito en el video pasado. Que si no lo han visto, los que nos están viendo, que no creo porque es el video más popular que tengo en el canal. Hablamos con el doctor Mario Sabán sobre Jesús histórico y la Cábala. Entonces, cuando termine este video, vayan a verlo si no lo han visto. ¿Okay? Doctor Mario, la división del cristianismo y del judaísmo, como decía usted ahorita antes de entrar al aire, da mucho que hablar, y sobre todo cuando nos vamos acercando hacia Pablo, ¿no? Sobre todo con esta llamada nueva perspectiva de Pablo, que no es tan nueva, ¿no? Está desde los años, creo, 70s, 80s, que se empezó a hacer ese tipo de investigaciones, pero que aún sigue en debate. A mí me gustaría comenzar, usted tiene una tesis sobre esta separación del cristianismo y del judaísmo, y me gustaría comenzar estas preguntas o esta entrevista con esta pregunta. ¿Cuáles fueron esas principales fuentes que usted utilizó para su investigación de las causas de esta separación entre el judaísmo y el cristianismo? Bueno, en realidad no hay unas fuentes nuevas. Nosotros tenemos las mismas fuentes que hemos tenido siempre, solamente que lo que se ha derribado son las gafas teológicas por las cuales antes se leían los textos. Es decir, hay un problema en los textos cuando uno tiene una creencia determinada y los está analizando desde esa creencia. Entonces, siempre a Pablo y por supuesto también a Jesús se lo vio con las gafas del cristianismo, un cristianismo que ya recién se había desarrollado en el siglo II, y entonces no estamos hablando de fuentes inéditas, porque estamos hablando de las mismas fuentes, solamente que lo que han cambiado aquí son las gafas con que uno puede y se acerca a las fuentes. Es decir, la nueva perspectiva de Pablo, por ejemplo, no lee otra carta a los romanos descubierta nueva, es la misma carta a los romanos que se ha leído durante siglos. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora de la carta a los romanos alguien pueda extraer una información nueva que nunca se vio en la historia del cristianismo? Primero que todo, para mí hay que decir algo que me parece muy importante, si no, nos podemos perder. Hasta el siglo XIX, la gran mayoría de la población cristiana en el mundo era analfabeta. Y esto provocó que la lectura de los textos solamente pasaban por el poder. Es decir, que había un gran analfabetismo. Y este gran analfabetismo hizo que la gente no tenía el acceso directamente al texto bíblico. Por ejemplo, en la Iglesia Católica usted sabe
que solamente las escrituras y en latín la podían leer los clérigos, no el pueblo. Entonces, una de las cuestiones por las que se mantuvieron las mismas gafas a través de la historia, cuando uno está leyendo la carta a los romanos, es la pregunta, ¿cómo puede ser que mi abuelo no se dio cuenta de esto que está leyendo, ¿no? ¿Cómo nos estamos dando cuenta ahora de lo que ha dicho Pablo? No, es que el pobre abuelo bisabuelo del que está hoy leyendo no leía. Y estaba vedada la información, estaba vedada la lectura por el analfabetismo que existía. Entonces, yo le diría que aquí el problema no son las fuentes, estamos trabajando prácticamente con las mismas fuentes, porque la gran novedad son los rollos del Mar Muerto como fuente nueva, y eso a los orígenes del cristianismo ha cambiado, pero tampoco sustancialmente, digamos, la perspectiva. Pero la perspectiva con respecto a Pablo y con respecto al nacimiento del cristianismo es una vuelta a la lectura, a una lectura crítica de lo que uno está leyendo, y sobre todo, yo digo, a que se derriban las gafas anteriores. Es decir, ahora estamos yendo directamente al nudo de la cuestión. Y, por supuesto, comprendiendo en el contexto histórico que el cristianismo en el siglo I no existía, que el cristianismo es una creación posterior del siglo II y que todo lo que vamos a leer en el texto del Nuevo Testamento, sacando las interpolaciones del Concilio de Nicea del siglo IV, o el Evangelio de Juan, que es del siglo II, que marca ya una diferencia más grande teológicamente con respecto a los evangelios y con respecto a la carta de Pablo, todo era de un grupo judío del siglo I. Entonces, hay que decir claramente de que estamos hablando de que el cristianismo es un producto religioso diferente en el siglo II, pero que en el siglo I era un grupo judío siguiendo un rabino judío al que lo declaran el Mesías. También habría que ponerse a pensar si él mismo se declaró o no el Mesías, no quiero entrar ahí, pero sí ese grupo que le seguía lo declaró como el Mesías, pero que no había una nueva religión, eran judíos que practicaban el judaísmo, que no tenían ninguna nueva religión y que ni el propio Pablo pensó en crear una nueva religión en ningún momento. Entonces, con respecto a las fuentes, yo le diría, no hay fuentes nuevas, son las mismas fuentes de siempre, no ha habido ningún gran descubrimiento. El descubrimiento fue habernos muchos siglos equivocado la lectura de estos textos. Y le vuelvo a reiterar, yo creo que no fue una lectura equivocada, fue una lectura controlada por el poder, una lectura que beneficiaba a las instituciones. Porque claro, es muy difícil educar, yo imagino, a un niño cristiano que está en un colegio católico, decirle que Jesús era judío, que Pedro era judío, que María Magdalena, que la Virgen María era judía y que todo el mundo era judío, y entonces el niño se va a preguntar por qué es cristiano. Entonces, en el cristianismo lo que ha sucedido es que se ha barnizado de cristianismo a todo, se ha cristianizado, por supuesto menos a Judas, lo cual es bastante sospechoso. A Judas sí se lo ha mantenido judío, pero a todos los demás se los ha cristianizado. Y entonces el pequeño niño cristiano que está estudiando puede ser cristiano tranquilamente, pero yo creo que causaría una cierta intranquilidad la demostración de que en el siglo I todo este grupo era totalmente judío, porque el pequeño cristiano diría, pero ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué pertenezco a una religión que no pertenecen los que fundaron mi religión? Es decir, es un contrasentido. Y bueno, yo creo que esa contradicción le aparece ya a la gente adulta dentro del mundo cristiano, y entonces comienzan en todo sentido a existir movimientos, ¿no? Como los judíos mesiánicos que siguen declarando a Jesús Mesías pero vuelven a la Torá, gente que vuelve a las raíces hebreas, judíos que por primera vez leen el Nuevo Testamento porque también estaba vedado en el campo del judaísmo. Entonces yo creo que empiezan a aparecer zonas de transición entre nosotros, yo diría puentes, cristianos que vuelven a las raíces judías y judíos que leemos el Nuevo Testamento, porque fíjese, un judío como yo que lee el Nuevo Testamento está haciendo un puente para el cristianismo, y los cristianos que vuelven a sus raíces hebreas están haciendo un puente al judaísmo. Entonces, en el fondo, creo que se está en nuestra generación cumpliendo una profecía que es la profecía del olivo, ¿no? Las ramas silvestres y las ramas naturales. Al final, lo que hace 2000 años Pablo veía, creo que lo estamos cumpliendo nosotros sin darnos cuenta.
Ok, ahorita que está mencionando esto de la conciliación como moderna que se está haciendo, ¿no? Entre el cristianismo y el judaísmo, que por cierto es solamente en algunos sectores, porque otros sectores son muy reticentes a estos diálogos, tanto del lado del judaísmo como del lado del cristianismo. Existieron estos intentos de reconciliación en esta primera separación entre las comunidades judías y las cristianas en este periodo o sea, Bueno, se dividen y después a ver, intentaron ahí. más que intento de conciliación, hasta el siglo IV quedó un grupo de judíos que creían que Jesús es el Mesías, observando la Torá, que eran los ebionitas. Y los ebionitas fue una comunidad que pervivió en lo que se llama la comunidad del Santo Sepulcro hasta que Santa Elena, que de santa creo que tenía poco, los expulsó con el ejército romano, con el ejército imperial del Santo Sepulcro. Quiere decir que en el Santo Sepulcro vivieron durante 3 siglos aquellos judíos que observaban la Torá y que creían que Jesús es el Mesías. No hubo intentos de conciliación, sino que un grupo se mantuvo con una, podríamos llamar, doble identidad. Yo no creo que se sintieran en una doble identidad, yo creo que se sintieran en la única identidad. No tenían una doble identidad. Pero ya todos los intentos por ambos lados, al contrario, yo creo que a partir del siglo II los intentos eran a que las feligresías se puedan dividir para que cada uno controlara una parte. Creo que tanto la sinagoga como la iglesia en algún momento marcaron la división para poder saber quién estaba de cada lugar, quién estaba en cada lado, porque si no iba a crearse, se creían muchas confusiones, muchas zonas grises. Entonces, yo creo que a partir del siglo II la distancia se va profundizando, no hay tanto acercamiento. Pero ya le digo, hay un grupo que se mantiene judío observando la Torá y creyendo que Jesús era el Mesías, que eran los famosos ebionitas, que ya desde la época de San Ireneo de León, en el siglo II, él cuando escribe en el año 170 los declara herejes. Es decir, que para la iglesia romana, los judíos que observaban la Torá y creían en Jesús eran herejes, cuando en realidad eran los verdaderos ortodoxos, porque provenían de la primera comunidad. Misteriosamente, cuando el cristianismo se va haciendo fuerte en Occidente y en Roma, va declarando heréticos a todos los grupos que en Oriente estaban cerca de las raíces judías. El último grupo que tiene lazos todavía con el judaísmo muy fuertes y que es poco conocido en la historia del cristianismo son los cuartodecimanos, que es un grupo que aparece en el año 150, 155, que son los cristianos de Oriente que siguen recordando la Pascua en la fecha del 14 de Nisan, tal como dice la Torá en la Pascua hebrea, y Roma les advierte que tienen que cambiar el día por el calendario romano, por el calendario occidental. Y ellos se mantienen en el mismo calendario judío. Son como cristianos que siguen respetando el calendario hebreo en el siglo II, pero para el siglo III prácticamente estas comunidades van desapareciendo lentamente, totalmente absorbidas por la gran iglesia de Roma, ¿no? Ok, Andrés, cuando quieras tú hacer una pregunta o algo, con toda confianza. Sí, profesor, acaba de mencionar a los ebionitas y hasta donde yo he leído, al parecer fue un grupo que se opuso a la idea de Pablo de Tarso en algún grado. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué grado la teología paulina provocó una división a finales del siglo I y II dentro de las mismas comunidades creyentes en Jesús de Nazaret y obviamente dentro de la separación con el resto de las sectas judías que sobrevivieron obviamente al tema de la posguerra con Roma? Claro, los ebionitas plantearon lo que planteaban los judaizantes en el concilio de Jerusalén del 50, ¿no? Esto lo tenemos en el capítulo 15, de Hechos de los Apóstoles, cuando los judaizantes dicen no se puede creer en el Mesías si primero no se circuncidan ni pertenecen al pueblo de Israel. Quiere decir que los ebionitas entendían que para llegar a la fe en el Mesías había que pasar por la observancia de la Torá y convertirse formalmente al judaísmo. Y Pablo entendía, como casi todos los rabinos de la época, es decir, que en realidad Pablo representa más a la tradición rabínica que los ebionitas, porque fíjese que hoy casi todos los rabinos piensan como Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido que los gentiles no necesitan la circuncisión ni la conversión al judaísmo para llegar a Dios, por aplicación de lo que se conoce en la teología hebrea como las 7 leyes de Noé, por el cual son las leyes de extranjería. Pablo simplemente, como cualquier rabino actual, aplicaba las leyes de Noé. Es decir, si usted va a un rabino hoy y le dice, mire, yo no soy judío,
pero quiero llegar a Dios. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me convierto? No, usted no necesita convertirse. Usted, si quiere pertenecer al pueblo de Israel, claro, se puede convertir, pero no es necesario llegar a Dios a través de la conversión al judaísmo, sino mantenerse solamente sin adorar a los ídolos y cumpliendo las leyes de Noé, ¿ok? Que es no comer la carne del animal con su sangre, no comer las comidas prohibidas, establecer tribunales de justicia, pero no se necesita la circuncisión, porque son las leyes de extranjería que están en el texto de la Torá. Dicho esto, cuando Pablo va a los gentiles, que no va a los gentiles, los encuentra en las sinagogas. Este es otro tema que hay que hablar, porque la gente si no va a creer que Pablo estaba en las esquinas como los testigos de Jehová, los mormones. No, Pablo no hace una evangelización de los gentiles saliendo de la sinagoga, los encuentra dentro de la sinagoga. Con lo cual, muchísima cantidad de gentiles habían entrado en la sinagoga sin la circuncisión, y esto nos sitúa en un judaísmo muy liberal y muy amplio que permitía que los gentiles ingresaban. Y cuando Pablo se encuentra con los gentiles en la sinagoga, aplica las leyes rabínicas de observancia de las leyes de extranjería, es decir, las leyes de Noé. No hace otra cosa que lo que hacen los rabinos hoy a cualquiera persona que es gentil. Lo que pasa que lo que sucedió en el cristianismo es que los gentiles, por aplicación de las leyes de Noé, llegaron al Mesías y las comunidades empezaron a ser un poco disfuncionales, porque había gente que observaba todas las leyes de la Torá y gente que observaba los mínimos de las leyes de Noé. Es decir, que en realidad en las comunidades de Pablo empezaron a aparecer dos tipos de comunidades dentro, subcomunidades. La comunidad judía a la que iba Pablo tenía judíos, pero tenía gentiles. Pero Pablo lo que quería era la igualdad entre judíos y gentiles jurídicamente hablando, que es lo que querían todos los rabinos. Por eso aplicaron las leyes de Noé. Entonces, ¿qué es el Concilio de Jerusalén del 50? ¿Por qué Pablo, entre comillas, la postura de Pablo le gana a los judaizantes? Porque la postura de Pablo era la postura del judaísmo rabínico en su totalidad. La gran mayoría del judaísmo rabínico no pretendía que un gentil se circuncidara y entrara. En ese sentido, el judaísmo no dice que solamente aceptando las verdades del judaísmo uno puede llegar a Dios. Es una religión muy liberal en este sentido. No es una religión dogmática que le dice, si usted no entra en mi religión, usted no alcanza la salvación. En el mundo judío usted puede alcanzar la salvación sin ser judío. Por lo tanto, es muy liberal. Pero el costo de lo liberal que fue el judaísmo dio lugar a la aparición de una nueva religión. Es decir, el costo de ser tan abiertos a los gentiles sin obligarles, entre comillas, a la circuncisión y a entrar en el judaísmo, hizo que estos gentiles, con el tiempo, absorbieran a la gente que observaba la Torá y la circuncisión. Por lo tanto, los ebionitas no son solamente un aspecto minoritario dentro del nacimiento del cristianismo, sino que los ebionitas ya eran minoritarios dentro del propio judaísmo. Es decir, la posición de aquellos que decían para redimirse, para alcanzar la redención, tienes que pertenecer al pueblo de Israel, ya era minoritaria en el judaísmo rabínico, que ya permitía que los gentiles se mantuvieran como gentiles. Entonces, claro, yo creo, si usted me apura, si yo voy al fondo, si se quiere ir al hueso de la cuestión, el cristianismo nació por la confusión del judaísmo en no crear una comunidad unificada en las sinagogas de la diáspora. Es decir, el judaísmo no estableció claramente cómo los gentiles tenían que ingresar. Y se sabía que si los gentiles ingresaban en gran cantidad, iban a absorber a la minoría judía dentro de la sinagoga, que es lo que pasó. Ahora, ¿yo qué pienso? Pienso que quizás se pensó que los gentiles no iban a ingresar tan rápidamente a este movimiento, que los gentiles iban a ingresar más lentamente y que las comunidades judías iban a tener capacidad de absorción. Es decir, que si usted tiene 100 judíos y entran 10 gentiles, estos 10 gentiles se van a judaizar. Pero si usted tiene 100 judíos y entran 1000 gentiles, estos judíos se van a gentilizar. Entonces, yo creo que lo que no se preveía es el éxito del movimiento. Es decir, esto es lo que se le fue, digamos, de las manos al judaísmo, el éxito del movimiento, porque el éxito del movimiento hizo que no se pudieran judaizar lentamente los gentiles que ingresaban, sino que por el contrario, se gentilizaron los judíos que estaban dentro. Ok.
¿Algo más, Andrés? ¿O qué? Sí, gracias, excelente respuesta, profesor. Dentro de la creencia o lo que enseñaba Pablo a las comunidades, una de las cosas que me llama la atención es que Pablo enseña una especie de divinización de Jesús, para hacerlo más o menos, hasta donde yo tengo entendido, a los gentiles. Eh, y esto provocó una especie de choque de creencias internamente y también con las otras sectas judías. Pero me llama la atención que leí un libro tiempo atrás de Daniel Boyarín, de el Evangelio judío y el Evangelio de la historia de los Cristos judíos. Y dentro del movimiento fariseo, que usted también lo presenta en su tesis, estaba esta idea de una especie de Mesías divinizado. Entonces, no sé en qué momento se generó esta ruptura de empezar a acusarse de la enseñanza de Pablo, siendo que esa enseñanza estaba de alguna forma dentro del mundo fariseo y estaba dentro del mundo del judío de la época. Entonces, no sé en qué momento se transformó, que llevó a romper definitivamente entre siglo I y II esa idea dentro del Mire, judaísmo. lo que usted plantea, Andrés, es otra confusión de la teología judía. Por eso digo que el cristianismo nació por la confusión de la teología judía, y yo lo presento esto en mi tesis de teología, que es sobre la Merkabá, ¿ok? Entonces, entendamos la siguiente situación. Toda la confusión viene por el tema del Mesías. Por eso yo digo que yo no creo en ningún Mesías, ni que vino ni que vendrá, porque es un principio que ha complicado mucho la teología, ha complicado demasiado las cosas. Y el sistema lógico, el análisis lógico es el siguiente. Si todo ser humano no puede ser Dios, porque si un ser humano es declarado Dios se comete idolatría, esta es la primera, ¿no? La primera ley es que no podemos declarar a nadie como Dios porque estaríamos cometiendo idolatría. Pero si a alguien se le declara Mesías, ¿el Mesías es perfecto o imperfecto? Si se le declara un ser humano, como todo ser humano, es imperfecto, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser declarado perfecto. ¿Pero quién es perfecto? Si ningún ser humano es perfecto, solamente es perfecto Dios. Si es un Mesías imperfecto, no puede ser Mesías. Y si es un Mesías perfecto, no es humano. Entonces, como usted puede ver, si yo le hago la primera pregunta, ¿usted puede pensar que un Mesías es Dios? No, porque se comete idolatría. Entonces, ese camino estaría desde la Torá vedado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia entre un Mesías y el resto de los mortales? Que el Mesías necesariamente tiene que tener un nivel muy alto de perfección, donde ya tenga solo cualidades, que haya destruido toda su parte oscura, todas sus tinieblas. Entonces, ¿puede un ser humano alcanzar ese estado? ¿Puede un ser humano alcanzar ese estado? Bueno, hubo procesos de divinización, semidivinización, con cuando Enoc sube al cielo. Es decir, cuando Enoc sube al cielo en el texto de la Torá, usted puede ver que es un ser que en cierta forma está divinizado porque alcanzó la inmortalidad y vuela ahí con el dios de la Merkabá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que aquí, en el siglo I, hubo una gran confusión porque aparecieron los misterios de la Merkabá, que es el dios en el carro de fuego, y muchos entendieron que el Mesías era de alguna manera el dios de la Merkabá. Y probablemente existió un proceso de semidivinización dentro del mundo judío, a pesar de que en el mundo judío no se podía divinizar a una persona. Entonces, la idea de un hijo de Dios quedó, el hijo de Dios no consubstancial, sino quedó entre todos nosotros y al Padre. Pero no por influencia del paganismo. Y yo quiero ser aquí muy sincero con todos y decir que en mi primera obra, Las raíces judías del cristianismo, yo planteé que la divinización de Jesús era por efecto de la cantidad de gentiles que ingresaron y de la idea de un Pablo que veía en esa divinización la posibilidad de un marketing con respecto a los gentiles que por supuesto creían en dioses. Pero siguiendo las investigaciones, y yo el libro de la Merkabá, que es la tesis doctoral en teología, la planteé en el 2018, ahí yo explico que ya en el judaísmo había un intento de reemplazar al dios de la Merkabá, al dios del carro de fuego, por el Mesías, por la figura del Mesías, que había intentos de semidivinización, que en la Cábala a este dios de la Merkabá
se lo va a angelizar con el nombre de Metatrón. Es decir, que en el arcángel Metatrón, en la mística hebrea, está reemplazando al dios del Merkabá. Porque el problema fundamental del texto de la Torá es que el Dios infinito que nosotros creemos tiene más que ver con la influencia de la filosofía griega que con la Torá, porque el Dios de la Torá es muy finito, es antropomórfico. Vaya al capítulo 1 de Ezequiel. En el capítulo 1 de Ezequiel es antropomórfico el Dios bíblico. Entonces, ¿cómo no hacer imágenes de un Dios antropomórfico? Este era el problema. Este era el problema. Pero bueno, si Dios era antropomórfico y Enoc llegó a un proceso de divinización, hay un camino dentro de la mística judía de una posible divinización de Jesús. Ahora, esto hace que luego los propios judíos digan, el cristianismo ha cometido idolatría, porque han declarado que el Mesías es Dios. Pero yo planteo en mi último libro, Raza el Mesías, la contradicción de declarar a un Mesías perfecto, porque un Mesías perfecto es Dios. Por lo tanto, para mí hay que desterrar la idea del Mesías, porque es una idea muy peligrosa, es una idea que trae mucha confusión teológica. Si usted quiere observar de que Dios es uno solo, como es el Shema Israel, como dijo Jesús, usted no puede declarar a ningún Mesías como Dios. Pero ¿cómo declara un Mesías si no es perfecto? Tiene que declararlo perfecto, porque ¿en qué él diferencia al Mesías del resto de los mortales? Y entonces ahí va camino de la divinización. Como puede ver, es una trampa teológica. Por cualquiera de los dos caminos llega un problema. Si al Mesías no lo declara Dios, entonces es un Mesías imperfecto. Pero si es imperfecto, ¿cómo es el Mesías? Porque el Mesías tendría que ser perfecto. No sé si pueden ver la trampa teológica que hay aquí, de la cual no podemos salir si se sigue sosteniendo la idea del Mesías. Sí, es una idea compleja para nosotros del siglo XXI. Me imagino las discusiones que puede haber tenido Pablo y las comunidades sobre este mismo tema. Claro, imagínense que en el siglo XXI nosotros estamos, ahora, imagínense Pablo viviendo en una confusión doble. Algunos judíos diciéndole que los gentiles se tenían que circuncidar, la gran mayoría de los rabinos diciendo que no se tenían que circuncidar. Ahora, usted póngase como un gentil, ¿ok? Usted entra como gentil a la sinagoga. Y uno le dice, bueno, bienvenido. Y otro le dice, mire, si no se circuncida, usted no está nada bienvenido. El gentil no entiende nada. El gentil está en una confusión total. Después, cree que Jesús es el Mesías. Unos dicen es Dios, otros no es Dios. Es decir, a los pobres gentiles lo que les pasó es que se metieron en las discusiones confusas de la teología judía. Es decir, en realidad la teología judía se expandió a través del cristianismo creando una confusión general a millones de personas. Es decir, hoy hay 2.000 millones de cristianos en confusión total por este tema, porque 2.000 años se mantuvo la confusión teológica judía del siglo I. Y todo lo que estamos analizando, el señor Reutemann con los rollos del Mar Muerto, y yo, Antonio Piñero, todo el mundo que nos estamos rompiendo el cerebro con respecto a qué pasó en el siglo I, es porque en realidad lo que sucedió es una serie de confusiones que, para colmo, querido Andrés y querida Norma, siguen existiendo en la teología hebrea. No son confusiones que se terminaron en la teología hebrea, sino que si un gentil entra y le dice al rabino, quiero ser parte del pueblo de Israel, el rabino dice, no lo necesitas. Ah, bueno, está bien, entonces yo no soy judío porque no lo necesito, pero quiero ir a la sinagoga. No, no puedes venir porque no eres judío. Entonces se vuelve loco el gentil. A ver, póngase del lado gentil. No sé si me sigue, Andrés. Y es delirante el asunto. Entonces, si el gentil dice, yo quiero entrar a la sinagoga, en el siglo I antes de Cristo no pasaba esto. Usted quiere entrar a la sinagoga, entre. Porque en el grado de confusión que había, si el gentil observaba las leyes de Noé, se le permitía entrar. Ahora, ¿por qué el judaísmo hoy prohíbe a los gentiles ingresar? Porque históricamente la confusión creó el cristianismo. Es decir, la confusión que se le creó a los gentiles de la teología hebrea hizo que se creara una religión separada. Miren, hay una prueba evidente de cómo Pablo se mantiene dentro del judaísmo y cómo el discurso de Pablo, que es un discurso mesiánico, sigue siendo totalmente judío. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo va a las sinagogas a rezar y le invitan a predicar. Y él predica y lo invitan a predicar en cada sinagoga. ¿Usted piensa que los rabinos de todas las sinagogas
a donde era invitado Pablo, sabiendo que Pablo estaba creando una nueva religión, lo hubieran invitado a hablar? Es decir, ¿usted conoce un testigo de Jehová que invite a un mormón para decir que los mormones tienen la verdad y no tienen la verdad los testigos de Jehová? Yo no conozco. Los testigos de Jehová no dejan entrar a nadie a predicar que no sea testigo de Jehová, porque no va a dejar un testigo de Jehová entrar a un islámico a predicar de que el Corán tiene razón, porque... Entonces, esto, por supuesto, entramos en un problema con amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces nadie ama a nadie porque cada uno ama a los de su propia comunidad. Pero más allá de este problema del amor al prójimo, que ya lo dejo de lado, lo importante aquí es que Pablo entraba a todas las sinagogas y los rabinos que los dejaban entrar, lo dejaban entrar porque no entendían que él estaba creando otra religión, sino que él traía una interpretación diferente de la Torá. Una interpretación mesiánica, pero una interpretación diferente de la Torá. Ok, doctor. Ahorita que lo menciona de esta, bueno, que mencionaban a los ebionitas, hay otra facción allí, otras facciones también, pero a mí me gustaría resaltar la de los nazarenos. En unos ensayos que yo estuve leyendo, hablaba de esta diferencia en la concepción de Jesús, de la naturaleza de Jesús, entre estas facciones que eran del movimiento de Jesús, pero que, por ejemplo, los ebionitas hablaban de este Jesús Mesías humano, pero los nazarenos hablaban de un Mesías divinizado a partir de su resurrección. O sea, antes no era preexistente, ni mucho menos, pero una vez que resucita, es divinizado. En esta facción nazarena, ¿podríamos ubicar a Pablo? A ver, yo lo ubico a Pablo más que entre los nazarenos, entre los judíos helenísticos, que querían resolver las relaciones de judíos y gentiles. Es decir, Pablo tiene un asunto fundamental. Es un asunto que él quiere resolver. Y es un asunto jurídico que él quiere resolver, que es una diferencia entre gentiles y judíos dentro de la sinagoga. Esto es lo que él quiere resolver. Y él toma la figura de Jesús como el Mesías para resolver este tema. Es decir, a diferencia de alguien cristiano que lea a Pablo, que crea que el objeto de Pablo fundamental es el Mesías, el objeto de Pablo fundamental es el Mesías, no. El Mesías es un elemento que a Pablo le da la posibilidad de resolver un problema. ¿Y cómo se ve esto? Se ve en Gálatas, cuando él en la carta a Gálatas escribe, no hay judío ni griego, hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos uno en el Mesías, dice él. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está difuminando la división de gentiles y judíos a través del Mesías. Ahora que llegó el Mesías, los gentiles pertenecen a la alianza de Israel. Lo que está haciendo Pablo es extender la alianza. Su objetivo es que la alianza también entre los gentiles a la alianza. Y para que los gentiles entren a la alianza, el elemento del Mesías, que para Pablo podía ser Jesús o cualquiera, no era necesariamente Jesús. Porque fíjese que Pablo nunca cita a Jesús ninguna enseñanza. Dígame, ¿en qué carta de Pablo cita a Jesús que diga Pablo Jesús dijo? En ninguna. No va a encontrar ninguna carta de Pablo donde él cite alguna enseñanza de Jesús. Pablo dice, yo lo digo. Él es el que impone la teología. Así que yo no creo que sea del grupo de los nazarenos que estaba en Judea. Él es un judío de la diáspora, un judío helenístico de Tarso, muy influenciado por la filosofía griega, viendo muchas parejas entre judíos y gentiles. Bernabé era hijo de padre judío y madre gentil, Timoteo era hijo de madre judía y padre gentil. Él estaba en conexión con muchos judíos que ya se habían casado con gentiles, y esos judíos que se habían casado con gentiles iban a las sinagogas, y esos judíos que se habían casado con gentiles iban a las sinagogas con hijos que no se sabía qué eran, porque si eran de madre judía eran judíos, pero estaban todos mezclados. Entonces imagínense una sinagoga donde había hijos de padre judío con madre gentil, hijos de tíos gentiles con sobrinos judíos, así era la sinagoga del siglo I, realmente era como muy variopinta. Y Pablo dice, ¿por qué si un padre es gentil no lo puedo considerar parte de la alianza? ¿Por qué él se tiene que sentir menos que la madre que es judía? Porque hay una diferencia, dice Pablo. No tiene que haber diferencia. Él quiere unificar dentro del judaísmo el estatus de los gentiles. Él quiere hacer ingresar a la alianza de Israel
a los gentiles. Este es el objetivo de Pablo. Podía él declarar a Cristo a cualquiera como el Mesías, no solamente Jesús, porque él utiliza la figura del Mesías para su propia teología. Si él hubiera utilizado las enseñanzas de Jesús, él lo hubiera citado en algún momento. Hubiera dicho así como el maestro nos dijo. ¿Cuándo lo citó? Jamás lo citó. ¿Y por qué jamás lo cita? Porque él tiene una idea del Mesías como objeto de redención, no como sujeto de predicación. Es decir, para Jesús lo más importante era la Torá. Para Pablo lo más importante era que se uniera a la alianza a los gentiles. Jesús no tenía ni idea qué hacer con los gentiles, ni había hablado del tema de los gentiles, ni le interesaban los gentiles. Tanto es así que por eso se tienen que reunir en el año 50 en el Concilio de Jerusalén para saber qué hacen con los gentiles, porque Jesús no dio ninguna indicación. Si Yeshua hubiera dejado alguna instrucción con respecto a qué hacer con los gentiles, nadie se hubiera reunido en el año 50 en el concilio. La muestra de la reunión, lo que prueba la reunión del concilio del 50, es que Jesús no dejó nada en relación al tema de los gentiles. Por eso queda claro que id a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el último versículo de Mateo, eso que dice Jesús es una interpolación de aquí a la China, porque Jesús jamás hubiera hablado de la Trinidad. ¿Ok? Y en el Códex de Estambul no aparece ese último versículo en San Mateo. Es un versículo de la Trinidad impuesto por el Concilio de Nicea. Entonces, claro, un cristiano lee eso y cree que Jesús lo dijo, cree que Jesús inventó la Trinidad, cuando la Trinidad, la primera vez que se habló de la Trinidad es con Tertuliano en el año 202. Así que imagínense, nadie hablaba de la Trinidad desde el 0 hasta el 202, desde Jesús hasta el 202. Con lo cual, ¿a dónde llegamos? Llegamos que Pablo tiene un pensamiento diferente a Jesús, que no es el mismo pensamiento que Jesús. El cristianismo de Jesús, el judaísmo de Jesús es un judaísmo que observa la Torá. El judaísmo de Pablo es un judaísmo abierto que quiere que los gentiles ingresen sea como sea, por cualquier mecanismo dentro de Israel. Pablo tiene como objetivo la ampliación de la alianza, la ampliación del judaísmo. Jesús no tiene como objetivo la ampliación del judaísmo. Jesús tiene como objetivo, como un místico, la elevación del nivel de conciencia. Ok. Doctor Mario, voy a hacer un comentario tal cual lo vi yo en internet y tal cual interactué, ¿no? Estábamos hablando sobre esto del cristianismo y una persona me pone, sí, pero los cristianos no seguimos a Jesús, seguimos a Pablo. Entonces le pongo, bueno, pero Pablo no era cristiano. Y me dice, claro que sí, era judío cristiano, porque era judío por etnia. Yo quiero aquí hago este comentario para hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender por cristianos, el término cristiano o cristianos que leemos en el libro de los Hechos, que parece dar una nueva identificación a ese movimiento de Jesús? A ver, en primer lugar, el tema, yo tengo una claridad de que el problema es en el siglo II. No se puede hablar de que Pablo fue un judío cristiano. Pablo fue un judío mesiánico, porque todavía el cristianismo no existía. Es decir, él declara a Jesús como el Mesías en un grupo dentro del judaísmo. El salto para que nazca el cristianismo del siglo II. Así que decir que Pablo fue un judío cristiano es un error, porque el cristianismo no existía. Lo único que existía es el judaísmo. Es decir, si Pablo hubiera sido un judío cristiano, Pablo tenía que leer el Nuevo Testamento, que todavía no estaba formado. Entonces, si usted me dice que es un cristiano es el que acepta que existe un libro sagrado como un nuevo canon diferente al Antiguo Testamento. Y Pablo no aceptaba eso. Pablo no aceptaba el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no existía. Cristiano se puede denominar a alguien a partir del San Ireneo de León, cuando en el 170, 177 se crea el Nuevo Testamento y dice, esta es una palabra revelada por Dios que yo creo a diferencia del Antiguo. Pablo siempre leyó el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. No hubo ningún libro canonizado, porque todavía no estaban escritas sus cartas. Un cristiano acepta que las cartas de Pablo son dogma de la fe. Pablo no las acepta porque Pablo interpreta la Torá, interpreta al Mesías. Todavía las cartas de Pablo no estaban escritas.
Entonces, para mí, la definición de un cristiano es aquel que acepta que el Nuevo Testamento es una palabra divina en el mismo nivel que el Antiguo. Y por lo tanto crea un nuevo canon en una nueva religión. En la época de Pablo había judíos que seguían las cartas de Pablo o seguían algún evangelio escrito, pero como escritos edificantes, todavía no en el nivel del Antiguo Testamento. Todos los judíos que seguían a Jesús en el siglo I observaban la Torá y seguían leyendo el Antiguo Testamento porque el Nuevo no existía. Para que exista una persona cristiana, tiene que existir primero un Nuevo Testamento. Si no, no existe el cristianismo. Tiene que existir alguien que diga que esto es una nueva religión, con un nuevo canon, nueva religión. Esto es como los países americanos. Los países americanos, cuando declaran la independencia de España, lo primero que hace es una constitución. ¿Por qué? Porque declarar la independencia es declarar que las leyes son diferentes a las leyes de España. Entonces, ¿cómo se declara la independencia? Diciendo, nuestras leyes son diferentes. ¿Cómo se declara la independencia del cristianismo? Cuando dicen, el Nuevo Testamento es una nueva ley que yo declaro, no en el mismo nivel que el Antiguo, inclusive superior al Antiguo. Porque ahora todo el Antiguo hay que interpretarlo basado en el Nuevo. Y aquí voy a lanzar la sorpresa para los oyentes. Que tú sabes, Norma, que tenía una pequeña sorpresa. Claro, Yo espero, bueno, la sorpresa es de aquí a 2 o 3 años, ¿eh? Okay. Así que tampoco es una sorpresa para mañana. Yo estoy trabajando en mi tesis doctoral en Derecho sobre el funcionamiento de la ley de Moisés en el pensamiento de Pablo. Donde lo que quiero demostrar en esa tesis doctoral en Derecho, si Dios quiere, si Dios me da vida y años de estudio, es mostrar cómo Pablo analiza los mecanismos de la Torá, cómo interpreta la Torá. Porque de la interpretación de la Torá nacen las cartas de Pablo, y de las cartas de Pablo nace una nueva visión totalmente diferente a la de Jesús, que luego va a dar lugar al cristianismo. Pero que hasta que no se canoniza el Nuevo Testamento no hay cristianismo. Es decir, si alguien me pregunta, bueno, ¿qué leía un cristiano a fines del siglo I? Y leía la Biblia hebrea, no había Nuevo Testamento. Quizás alguna carta suelta de Pablo, quizás algún evangelio recién escrito. Porque recordemos, por ejemplo, que el evangelio de Lucas está escrito entre el 80 y el 90. Entonces, la persona que dice, bueno, ¿qué leía un cristiano en el año 80? La Biblia hebrea, no era cristiano. Creía que Jesús es el Mesías, pero leía la Biblia hebrea, no había un nuevo canon. Quiero dejar claro que para mí el cristianismo nace y se independiza del judaísmo cuando el Nuevo Testamento se cierra como un canon en el mismo nivel que el Antiguo Testamento, o yo diría más, en un nivel superior, porque ahora se tiene que reinterpretar todo el Antiguo Testamento en base al Nuevo. Excelente esa sorpresa que nos ha traído sobre Era una sorpresa inédita para Norma, pero bueno, una sorpresa que necesito ahora. Primicia aquí en la Biblia en contexto. Sí, pero bueno, es una primicia que me tienen que esperar 2 o 3 años, ¿eh? Así que recen por mí para que llegue a la defensa de la tesis. Sí, esperemos que sí. Andrés, ¿vas a decir algo al respecto? Sí, justamente el profesor mencionó varias cosas interesantes sobre la creencia de estos judíos del siglo I y cómo se empezaron a marcar las diferencias en el siglo II con otros autores, como pasó con Marción también en su época, con la primera formación del canon del Nuevo Testamento. Perdón que le interrumpa a Andrés, excelente su aporte, porque Marción es el primero que crea el Nuevo Testamento. Es sí, Marción el que crea el primer Nuevo Testamento, que no fue admitido por las autoridades de Roma, pero gracias al hereje Marción es que se creó el Nuevo Testamento. Perdón que lo interrumpí, Andrés. Sí, sí, y el concepto de Nuevo Testamento. Así es. Entonces, la pregunta sería, dentro de la enseñanza de Pablo, ¿qué diferencias se marcaron entre su propia teología que Pablo estaba enseñando y la teología que desarrollan después en el siglo II, ya la iglesia más gentilizada? ¿Si se marcó una diferencia o tuvieron problemáticas con la enseñanza de Pablo de manera interna? La pregunta es excelente porque lo que van a hacer en el siglo II es distorsionar a Pablo. Es decir, Pablo va a quedar
entre los marcionitas del siglo II, que lo van a distorsionar, que esa distorsión le conviene luego al cristianismo, porque el cristianismo también lo va a distorsionar. Y le voy a dar un dato de esto. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, cuando en los primeros versículos Pablo se encuentra con Timoteo, ve que Timoteo era hijo de madre judía y padre gentil, pero ve que Timoteo no está circuncidado. Entonces dice el texto, capítulo 16, versículos 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles, que Pablo lo tomó y lo circuncidó. Pregunta, el campeón de la fe, que en el concilio del 50 había dicho que los gentiles ingresaban sin circuncisión, lo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Porque era hijo de madre judía. Y para la ley judía, un judío sin circuncisión está en transgresión. Entonces él toma a Timoteo y lo circuncida. ¿Por qué lo circuncida? Porque es judío. ¿Cómo se lo analizó a Pablo en el siglo II? Que nadie necesitaba la circuncisión, inclusive el hijo de madre judía, porque no había que aplicar la ley. Ahora queda la circuncisión del corazón y queda abolida la circuncisión carnal basado en una mala interpretación de Pablo. Y fíjese que Pablo en Gálatas va a decir, a los gentiles que se circuncidan, esto creo que está en el capítulo 5 de Gálatas, no recuerdo bien, habría que buscarlo, que dice, aquel que se circuncida, le habla a los gentiles, ahora tiene que observar toda la Torá. No sé si recuerda este versículo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Es coherente con lo que hace con Timoteo. Ahora un gentil que se circuncidó ya entró en la alianza de Israel en la Torá, no en la alianza de la circuncisión del corazón para los gentiles. Ahora si se circuncidó, está obligado a cumplir con toda la ley judía, con todas las comidas puras, impuras, con todas las prescripciones de la Torá, porque la circuncisión lo hizo parte del Israel carnal, para llamarlo de alguna manera, del Israel nacional para Pablo. Y eso, el cristianismo del siglo II no lo lee, ni del II ni del XXI. No lo lee. Es decir, que supongamos que una mujer, una madre judía, se hace cristiana y entra a la iglesia hoy. Va al pastor y le dice, ¿qué hago con mi hijo? Ah, usted bautícelo. ¿Sabe lo que le diría Pablo? Lo tiene que circuncidar, porque usted es madre judía. A ver si ve la diferencia. Hoy, imagínese que una mujer judía se convierta al cristianismo y que va a una iglesia. Nace un niño. El pastor o el cura le dicen, bautícelo y ya está. ¿Pablo sabe lo que diría? No, ¿cómo bautizarlo? Es madre judía. Por madre judía, el hijo es judío, por lo tanto tiene que observar la Torá, lo tiene que circuncidar. Esa es la mala interpretación de Pablo. Se tomó la defensa de Pablo para que los gentiles no se circunciden del concilio del 50, aplicado a todos, inclusive a los que venían de madre judía, que eran judíos. Y eso no es lo que Pablo aplicaría. Pablo aplicaría a los que observan la Torá. Y si una persona se circuncida, Pablo le aplicaría la Torá. Entonces, imagínese que una persona está en una comunidad cristiana y se circuncida. Entonces Pablo le diría, ahora tienes que observar toda la Torá. ¿Qué le dirían hoy en una comunidad cristiana? No observe la Torá, porque por la gracia, Pablo dijo que la gracia reemplaza la ley. Y Pablo jamás hubiera dicho que la gracia reemplaza la ley, porque en Gálatas se está diciendo que el que circuncida tiene que observar toda la ley. No sé si están viendo, ¿por qué comparé hoy a curas y pastores frente a lo que haría Pablo? Porque Pablo no le diría a alguien que es de madre judía, usted se salva por la gracia de Dios ni al Mesías. Usted, si está circuncidado o es hijo de madre judía, hay que aplicar la Torá. ¿Por qué? Porque Pablo lo aplicó así, porque las pruebas son Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, primeros versículos con Timoteo, y lo que le dice a los gentiles que se circuncidan en Gálatas. Entonces no es un invento de la mente de Sabán, es la Escritura. Vaya a la Escritura y lea lo que dice Pablo en Gálatas y lo que dice Pablo en Hechos. Ok, doctor Mario. Entonces Pablo está planteando una ley, un pacto, un vínculo, una alianza con Israel natural y otra con los gentiles, ¿sí? Que se acercan a este Dios de Israel, ¿no? Porque al final de cuentas es como que hizo al Dios de Israel universal para todos. Claro, es que lo que logró Pablo, para mí es un éxito. A mí cuando alguien me dice, ¿quién es el judío más exitoso de la historia? En marketing, Pablo. En sus enseñanzas, Jesús. Pero en marketing, Pablo. Porque hoy hay 2.000 millones de cristianos en el mundo que conocen al Dios de Israel a través del cristianismo.
Es decir, ¿qué le debemos a Pablo? Le debemos un marketing de una escala, en una escala que no se puede creer lo que logró, digamos, este hombre. Por supuesto no es este hombre, estuvieron todos los apóstoles, seguramente María Magdalena y también todos los apóstoles, hubo mucha gente. Pero Pablo es el que crea una teología lógica de interpretación de la Torá que permite admitir a los gentiles a la Torá por su interpretación. Es decir, usted saca del Nuevo Testamento las cartas de Pablo y se queda solo con los evangelios, usted no tiene el cristianismo. Usted tiene un rabino que es muy buen rabino, que es Jesús. Usted pone las cartas de Pablo y tiene una interpretación de la Torá que permite crear algo que lo que quería Pablo era que los gentiles entren en la alianza. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, esos gentiles que entraron en la alianza, después el judaísmo dijo, no están en la alianza. ¿Ok? Pero fíjese lo que va a decir la iglesia, la alianza nueva y eterna. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las palabras. ¿Por qué? Porque el cristiano se siente parte de la alianza. Yo le digo algo, yo como judío, que no creo en Jesús como el Mesías, y no creo que va a venir ningún Mesías, no solamente que no creo que Jesús sea el Mesías, ni que va a venir ningún Mesías, yo considero que el cristianismo hizo que los gentiles entren en la alianza. Es decir, creo que la función mesiánica de Jesús en la historia fue que 2.000 millones de personas en el mundo conocieran al Dios de Israel. Y por lo tanto, para mí, todo cristiano es parte de la alianza de Israel. Sí, no sé si alcanzo, sí. Basado en esa misma idea que está presentando el profesor, es por eso que Pablo toma lo que dice el profeta, no recuerdo cuál, que habla de ustedes tienen que circuncidar su corazón. Ese viene siendo lo que ustedes necesitan como Jeremías, como gentiles, y no circuncidarse de manera carnal, que es peligroso para esa época. Claro, pero eso a los gentiles. Correcto, sí. Pero a la gente judía, como ven Timoteo, le aplicaba la circuncisión carnal. Correcto. Entonces buscó una forma que pudieran entrar a través de esta interpretación sobre Jeremías. Claro, pero después San Justino, en el siglo II, en diálogo con Trifón, va a decir la circuncisión del corazón ahora va a reemplazar a la circuncisión de la carne y va contra Pablo. Es decir, a Pablo le toman la interpretación para admitir a los gentiles dentro de la alianza de Israel y ahora la toman como única interpretación, como si Pablo no observara la Torá para los judíos. Es decir, lo que hace el cristianismo en el siglo II es, toma la interpretación de Pablo para admitir a los gentiles como única ley. Pablo no utilizaba la interpretación para admitir a los gentiles como única ley, porque para admitir a los judíos como judíos les aplicaba la Torá. Entonces, ¿qué hace San Justino en el siglo II? Dice, ese versículo no existe. ¿Qué hizo Pablo ahí? Bueno, Lucas ya manipuló bastante el texto cuando escribió en Hechos, porque dice, y Pablo circuncidó a Timoteo por miedo a los judíos. ¿Pablo miedo a qué? Justamente Pablo, que se enfrentaba contra todo el mundo, contra el Sanedrín a los gritos. Pablo no tenía miedo a nada. Lo que pasa es que Lucas tiene que poner, Pablo le tiene miedo a los judíos y los circuncida. Pablo los circuncida por observancia de la Torá, y por eso tengo que citar el versículo de Gálatas, donde dice que el gentil que se circuncida tiene que observar toda la Torá. Viene San Justino en el siglo II y va a decir, la circuncisión del corazón ahora es nuestra única circuncisión. Eso no es Pablo, porque Pablo a los hijos de madre judía les aplicaba la circuncisión material, como cualquier rabino hoy, si alguien es hijo de madre judía o se quiere convertir. Entonces, se lo malinterpretó a Pablo tomando la propia interpretación de Pablo. Es decir, tomaron la interpretación de Pablo y la generalizaron a la interpretación de Pablo para liquidar los últimos elementos judíos que tenía Pablo. En definitiva, lo que hace Marción, de forma muy radical, en el siglo II, la iglesia lo va a hacer en Roma. Porque Marción llegó a la radicalización de decir que el Dios del Nuevo Testamento era superior al Dios del Antiguo, porque el Dios del Antiguo era un Dios malo. Un demiurgo. ¿Ok? Entonces, lo que hace Marción, eso va a quedar como herético dentro de la iglesia, pero Roma va a caminar por ahí. Porque fíjese que un cristiano todavía tiene la idea de que en el Nuevo Testamento está el Dios del amor y en el Antiguo el Dios del temor. Todavía hay algo de dualismo en la mente del cristiano, que dice, no, el Dios bueno es el Dios de Jesús. Pero Señor, el Dios de Jesús es el Dios de Israel, el Dios del Antiguo. ¿Qué leía Jesús? Todo el tiempo la Biblia hebrea.
Entonces usted no puede dividir a Jesús, a Dios en el Dios del temor y el Dios del amor, porque el Dios del amor de Jesús es el mismo Dios supuestamente del temor del Antiguo Testamento. Entonces hay que terminar con los dualismos encubiertos que hay muchas veces dentro del cristianismo. Doctor, yo aquí noto una pequeña contradicción, tal vez estoy mal. Como le repito, usted plantea que Pablo presenta esta alianza con Israel y la mantiene, presenta esta nueva alianza con los gentiles a través del Mesías. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con el texto de la Torá, donde habla que hay una misma ley para el extranjero y para el natural? Y estas partes de las cartas de Pablo donde habla que no hay judío, ni gentil, ni griego, como diciendo que todos tenemos el mismo acceso a Dios, ¿no? Mire, imagínese la siguiente situación. Imagine una persona que está en China que no sabe nada de la Biblia. Hay gente en China que quizás no leyó nunca la Biblia, porque la Biblia es de Occidente, es de nuestro territorio. Si no es un cristiano chino, la Biblia no le llegó, o Japón o la India. ¿Ok? ¿Esa persona en China no tiene contacto con Dios? No, yo creo que sí. Claro, y es lo que creía Pablo. Entonces, Pablo cree que todos los gentiles tienen contacto natural con Dios, y lo dice en Romanos capítulo 1, porque los gentiles tienen a Dios en su corazón, tienen la Torá en su corazón. Y por lo tanto, por su conciencia, hacen lo que dice la Torá por su conciencia. Pero aquí el problema no es la Torá ética, es la Torá ceremonial. Aquí el problema no son los elementos éticos del amor al prójimo, porque en China, en Japón, en todos lados, tenemos a Dios en nuestro corazón y queremos amar al prójimo, aunque no conozcamos la Biblia. Aquí la cuestión es si el ritual judío es un nivel de acceso superior a la divinidad que los gentiles que no tienen este ritual. Y Pablo concluye, y yo concluyo con Pablo, que no es necesario ser judío para comunicarse con Dios. Es decir, no se necesita hacer el ritual, y que la observancia de la Torá que él propugna es la Torá para los gentiles, pero no el ceremonial judío para los gentiles. Es la parte ética de la Torá para los gentiles. ¿Qué es lo que propugnan los rabinos cuando hoy dicen que no es necesario que un gentil se convierta al judaísmo y no necesite observar la Torá ni las comidas puras o impuras? Es decir, que en realidad, si un judío diría que es necesario el ceremonial judío para llegar a Dios, estaría marcando una superioridad. Es decir, sería el judío superior al gentil porque tendría más contacto con Dios a través del ceremonial. Pero dentro del judaísmo sabemos que no es así, que en el corazón todos tenemos a Dios y que no es necesario el ceremonial judío. Por eso digo, la religión judía es muy liberal, porque no acepta que en el camino del ceremonial judío usted llegue a Dios. A diferencia de otros grupos religiosos que si usted no piensa como ellos van todos al infierno. En el judaísmo esto no sucede, usted no va al infierno por no ser judío. Usted también puede tener una relación con la divinidad porque cumple la Torá en lo que se llamaría el derecho natural, pero no necesariamente cumple la Torá en el sentido del ceremonial que es solamente para el pueblo de Israel. Entonces, bueno, ahí viene el debate. ¿El Shabbat es solamente para el pueblo de Israel? Algunos decían sí, es solamente para el pueblo de Israel, y otros decían no, el Shabbat también es para los gentiles. Entonces, unos dicen no, el Shabbat nace en el Génesis, son los adventistas del séptimo día, entonces no es ley de Moisés, sino que es ley natural del texto de Bereshit, del Génesis. Sí, pero el texto del Génesis lo conocen por los judíos. Es decir, los adventistas del séptimo día dicen, nosotros no cumplimos con la ley de Moisés, sino que es derecho natural del Génesis. Sí, pero el Génesis se conoce porque gracias al pueblo de Israel, el Génesis es parte de la Torá. Entonces, como puede ver, es una línea, hay muchas líneas grises en la aplicación de la Torá, que es lo que estoy investigando para hacer la tesis doctoral. Sobre el tema del Shabbat y el Génesis, también está la circuncisión antes del Sinaí. Entonces, es como, esto también estaba antes, ¿por qué no lo hacen? Es como siempre me da vuelta eso. Claro, pero ¿sabe lo que sucede? Y antes de la circuncisión estaba Abraham, que no estaba circuncidado, que lo toma Pablo para admitir a los gentiles sin circuncisión, diciendo que antes de la circuncisión Abraham tenía fe en Dios. Y por lo tanto, si tenía fe, mire, si hacemos un análisis histórico en este calibre, tendríamos que ir a una playa nudista y ser como Adán y Eva, porque no nos queda alternativa. Es decir, si vamos cada vez más para atrás, los únicos que tienen la verdad de la Torá son los nudistas que están en una playa así, porque tendríamos que terminar como en el paraíso. Es decir, Pablo
Fíjese, usted utilizó la circuncisión que está anterior a la Torá. Luego, Pablo utiliza la fe antes de la circuncisión. Luego los adventistas utilizan el Génesis porque descansó Dios antes de la ley de Moisés. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la Cábala, porque la mística judía dice, vamos al Big Bang. Es decir, ¿qué hace la Cábala? La Cábala se salta todos estos debates de cuándo poner el corte histórico, de dónde empezar, y los cabalistas, los místicos judíos dicen, ¿saben de dónde vamos a empezar? De la creación del universo. Porque este debate no termina nunca. Cuando nosotros cortamos un momento de la historia, empezamos a analizar de acuerdo al corte. Usted analiza el corte de Esdras y es judío el hijo de madre judía, pero de Esdras para atrás eran los de padre judío, no los de madre. Por eso los hijos de Moisés son judíos porque son hijos de padre judío. Pero el judaísmo lo corta de Esdras para adelante. Después lo corta de la circuncisión de Abraham en adelante, que todavía no estaba la Torá, como usted bien dice. Pablo lo corta desde la fe antes de la circuncisión. Los adventistas lo cortan. Entonces, al final, usted ve que los cortes son manipulaciones. Son manipulaciones teológicas los cortes que hacemos en la Torá. Es decir, cuando utilizamos la historia para hacer un corte, en el momento que estamos cortando una parte como importante en la Biblia, estamos manipulando lo que yo considero que es importante. Por eso no hay que hacer ningún corte en el texto bíblico. Hay que ir como los cabalistas de la mística judía, al origen del universo, para comprender todo el sistema. Porque si no, dentro de la teología sería imposible comprender la Biblia, porque cada uno tendría verdad de acuerdo al corte en la Biblia que hace. Muy bien. Doctor Mario, siguiendo con Pablo, bueno, se ha manejado mucho esta cuestión del Israel espiritual y muchos usan a Pablo, ¿no? Para decir, es que él hablaba de este Israel espiritual que serían estos gentiles que se están uniendo al pacto y los judíos que creen en Jesús como el Mesías. Y muchos dicen que esto es una declaración antisemita de Pablo. Porque está diciendo una cosa, espere, Norma, antes de seguir por ahí, ¿saben lo que decimos todos los que enseñamos mística hebrea hoy? Pero todos. No quiero citar nombres, pero casi todos los maestros. Israel quiere decir Yashar El, contacto directo con Dios. Usted escucha a los maestros de Kabbalah en la actualidad, siglo XXI, y todos están hablando del Israel espiritual. Todos están hablando de Pablo. Todos están hablando de esa idea de Pablo del Israel espiritual. Así que nadie puede decir que Pablo creando un Israel espiritual es antisemita. Pablo justamente es prosemita porque quiere que todos entren a Israel. ¿Cómo a una persona que quieren que todos entren a la alianza se le va a decir que es antisemita? Lo que pasa es que aquí el problema que tenemos analizando en profundidad de esto es que afectamos tanto a los cristianos como a los judíos en este punto. Cuando nosotros profundizamos en la Biblia, terminamos con todas las religiones, porque la Biblia no es un texto para crear una religión. La Biblia es un texto para aumentar el nivel de conciencia. Este es el problema. El problema es que se ha utilizado la Biblia para crear religiones. Pero la Biblia no está creada para crear religiones. Los escribas de la Biblia han escrito la Biblia para que las personas aumenten el nivel de conciencia. Quiere decir que el objetivo por el cual se escribió la Biblia no fue crear una religión, sino aumentar los niveles de conciencia del ser humano a través de la historia. Dicho esto, cuando nosotros analizamos este tema, verá que el cristianismo en su identidad queda profundamente afectado, diciendo que en el siglo I no había cristianismo. Queda profundamente afectado decir esto. Pero el judaísmo también queda profundamente afectado. ¿Por qué motivo? Porque lo que dice Pablo es verdad. No con respecto al tema mesiánico, que lo tendríamos que dejar de lado, pero sí con respecto al Israel espiritual, al donde él tomó el tema mesiánico para reafirmar la alianza. ¿Ok? Entonces, todo lo que hace Pablo es dentro de las coordenadas de la teología judía, dentro de la interpretación rabínica. Había estudiado con Gamaliel Pablo, no era un don nadie, era una persona muy preparada, era una persona que hoy estaría en las más grandes universidades. Pablo era una persona muy preparada con Gamaliel, con altos niveles de interpretación de la Torá. Era un fariseo, hijo de fariseos, que había estudiado con Gamaliel, que era el nieto del más grande sabio del siglo I antes de Cristo, que fue Hillel, el anciano, que aparece en el Talmud. Entonces no era un don nadie, era una persona que sabía profundamente la Torá y que si usted va al fondo de la cuestión jamás violó la Torá, solamente quiso
aplicar la Torá a los gentiles para que se unan a Israel. Entonces, ¿cómo se le va a declarar antijudío a una persona profundamente judía como Pablo? También mencionan ahorita que comenta que no era fariseo. O sea, que si uno ve cómo funcionaba el pensamiento y el análisis fariseo, no encaja con lo que Pablo mencionaba. De hecho, hasta ponen en duda el fariseísmo. Lo he escuchado de académicos también. Bueno, pero yo le digo que esto es una cosa, primero, es como pensar que Pablo mintió, porque el propio Pablo dijo que era fariseo, con lo cual esa posición académica se basa en que Pablo miente. Yo creo que Pablo en este punto dice la verdad. Yo no parto de la idea de que Pablo miente. Y luego, las interpretaciones de sus cartas, hay interpretaciones de mística judía muy elevada, muy cercanas a la Cábala. De hecho, dos amigos míos del Salvador, los que fueron coautores míos en Jesús y la Cábala, han sacado un libro recientemente de Pablo y la Cábala, Kenneth y Ethel Mengíbar del Salvador, donde ellos demuestran claramente los componentes místicos del pensamiento paulino. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esta postura, pero Pablo tenía una interpretación rabínica de primer orden. Es decir, como él está escribiendo la carta, por ejemplo, de los romanos, es una carta que tiene toda una mentalidad rabínica en su exposición, en sus preguntas, en sus ideas. Yo no sé quién ha dicho esto de los fariseos, pero bueno, el que lo dijo tendrá sus pruebas. Yo no veo unas pruebas contundentes para decir que Pablo no fue fariseo. Yo no lo veo por ninguna parte. Para mí, la estructura del pensamiento que aparece en las cartas y además su propia declaración, a la cual alguien que diga que no es fariseo está partiendo de la idea de que Pablo miente. Ok, Andrés. Sí, bueno, esta es mi última pregunta. Profesor, entonces, de lo que está planteando ahora último, ¿de qué manera la exploración, ¿no es cierto?, de la identidad judía de Pablo, su tipo de judaísmo que él practicaba, ayudaría a las personas a entender mejor las raíces del cristianismo y su relación con el judaísmo, y que ayudaría también al judaísmo a entender mejor a Pablo y no sacarlo, porque finalmente Pablo, para las comunidades judías, está extirpado, básicamente. Lo que pasa es que la extirpación de Pablo es producto de la ignorancia. Lo mismo que la extirpación de Jesús es producto de la ignorancia, no saber que fueron dos judíos observantes de la Torá y que fueron realmente unos genios en todo sentido, porque Yeshua fue un genio del Tikkun Olam, de la redención del mundo, su búsqueda del reino de Dios, con lo cual Yeshua de Nazaret es uno de los grandes cabalistas de la historia que trabaja el Tikkun Olam, que trabaja la rectificación del universo, lo que él llamaba el reino de Dios. Y Pablo es un genio de la teología al extender la alianza. Ahora, que la gente judía entienda que ellos tenían premoniciones de crear una nueva religión, lo que pasa es que, como dijo Martin Buber, yo creo que en el judaísmo todavía no se comprende a Jesús y Pablo debido al problema de la iglesia. Buber dice lo que se interpone entre Jesús y los judíos es la iglesia. Es decir, a partir de que la iglesia comenzó a perseguir a los judíos, ahí el judaísmo rechazó a Jesús y Pablo creyendo que a partir de ahí se va a crear una iglesia, pero es una iglesia que deformó tanto a Jesús como a Pablo. Es decir, la iglesia que se creó luego, a partir del siglo II, fines del siglo II, que pudo perseguir a los compatriotas de Jesús y Pablo, una iglesia antijudía como la del siglo III y siglo IV, es una iglesia que no tiene nada que ver con Jesús y Pablo. Y por ese motivo yo creo que hay que hacer un rescate de Jesús y Pablo. Porque el día que el judaísmo rescate a Jesús y Pablo, se va a entender que lo que se construyó como iglesia en el siglo IV fue una iglesia que traicionó a Jesús. Acá el problema es grave. Acá el problema de fondo es grave. Hay una institución que durante siglos, persiguiendo al mundo judío, creó una teología y una comprensión de la realidad completamente diferente a las enseñanzas de Jesús y a las de Pablo. Y eso es lo que estamos revirtiendo en el siglo XXI. Ha costado 20 siglos llegar hasta aquí. Sangre, sudor y lágrimas hasta que llegamos hasta aquí. Pero cuando los cristianos un día se den cuenta y lean, por ejemplo, en Romanos 2:29, lo que dice Pablo, que judío es el que lo siente en el corazón, y no habla de ningún cristiano, sino de un judío, el cristiano va a entender de que él es un judío en el interior. Es decir, todo cristiano es un judío ético. A ver, analicemos qué es un cristiano.
una persona que lee el Antiguo Testamento en forma permanente, que lee los salmos, que canta los salmos, que cree en un Mesías que es judío, que cree en un Dios judío. Lo único que lo diferencia es que no pertenece al pueblo judío por el ceremonial. Pero todos sus elementos son elementos bíblicos de la Biblia hebrea. Por lo tanto, un cristiano tiene que reconocer que es judío. Y esta es la gran revolución que se está produciendo en el siglo XXI. Cuando los cristianos se están dando cuenta que no tienen raíces judías, que son judíos ellos. Que son judíos no observando el ceremonial. Que son judíos que están dentro de la alianza porque siguen éticamente la Torá. Por lo tanto, usted me va a decir, ¿quiénes son judíos? Judíos son los que pertenecen al pueblo de Israel porque observan la Torá, y judíos son los gentiles que están en la alianza que observan la Torá en términos éticos. ¿Quiere darle vueltas a esto? No hay más vueltas. Es decir, le podemos dar vueltas, pero no hay más vueltas. Esta es la realidad del asunto. Perfecto. Doctor Mario, no sé cómo estemos de tiempo. Hay unas cuantas preguntas. Tenemos que ir despidiéndonos porque ya va 1:15 y ya tengo que entrar en otro compromiso. Yo me quedaría acá 24 horas, Norma, Andrés. Tenemos que organizar una nueva entrevista. Bueno, entonces a los que están conectados, mire, está Merly, está Pía, está Max, está otra persona que no ha puesto aquí comentario. Un abrazo muy grande a todos, a Max, a Pía. A Merly. Bueno, a Merly también. ¿Cómo la sorpresa? Pregunta. ¿Cuál era la sorpresa? No, lo puso cuando lo anunció. Hasta ahorita estoy poniendo el comentario. Muy bien. Bueno, mire, me gustaría cerrar nada más con esta pregunta, porque salió durante la charla y es una cosa que habíamos platicado Andrés y yo anteriormente. Mencionó usted esto de las leyes de Noé, y cómo se está, bueno, no sé si usted se ha fijado, me imagino que sí, que se está propulsando demasiado este movimiento. Y hemos hablado, Andrés y yo, que puede caer en el riesgo de convertirse en otra religión. O sea, puede pasar lo mismo que con el cristianismo. Totalmente. Porque ya yo creo, totalmente. Lo que dice usted con Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que propugnar otra vez el mismo movimiento del siglo I. Creo que el mundo judío no entendió nada del siglo I si propugna un movimiento de este estilo. Yo creo que el mundo judío primero tiene que salir de su confusión teológica. Y la única forma de salir de las confusiones teológicas es la mística. Por eso yo estudio profundamente la Cábala. Porque si no vamos a la mística, las cuestiones teológicas nos envuelven en confusiones permanentes. Y lo que estamos provocando en aquellas personas que se están acercando a la Cábala a nivel mundial hoy, es que si entran otra vez en la teología judía, se van a encontrar 20 siglos después con las mismas confusiones teológicas. Y por eso hay un movimiento que propugna las leyes de Noé. Yo no lo propugno, las leyes de Noé. Yo creo que la gente tiene que saber que si quiere seguir las leyes de Noé, se sienten judías y pueden entrar a la sinagoga. Si el judaísmo propugna leyes de Noé que no dejan participar a los que tienen leyes de Noé en la sinagoga, nos vamos a ver envueltos en otra creación de una nueva religión como en el siglo I. Estamos a punto de estar en una nueva religión, porque muchos gentiles no judíos están estudiando la Cábala. Por lo tanto, está pasando lo mismo que en el siglo I. Una mística y una ética judía muy poderosa que rompe las fronteras nacionales del judaísmo ceremonial, del judaísmo ritual. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted y con Andrés, que estamos a las puertas de una cuarta religión. Y que quizás los apóstoles de esa cuarta religión estén ya entre nosotros y que no son conscientes de que la están creando. Es decir, quizás estemos cumpliendo sin quererlo la función de Pablo sin darnos cuenta. Pablo no se dio cuenta, pero como tenemos 20 siglos después, tenemos que aprender a no cometer los errores que cometió Pablo en abrir el juego bajo la confusión teológica. Y la única forma de resolver esto es la mística. Y sí, porque mire, ya hay comunidades no ágidas, canales no ágidas, enseñanzas no ágidas, o sea, ya es una nueva religión. Y uno se acerca, y lo digo por experiencia, te acercas al judaísmo y no, tú eres no ágida. Claro, pero lo que pasa es que el no ágida no se puede quedar como no ágida en forma eterna. Se tiene que, el noajismo, eso es el catecumenado judío. La persona que ya es no ágida ya es judía, porque es un judío ético.
un judío que está observando la Torá. Porque el noajismo que proponen los rabinos es la prueba de la extensión de la alianza de Pablo a todo Israel, a los gentiles. Es decir, cuando los rabinos proponen las leyes de Noé, están proponiendo lo de Pablo hace 20 siglos. Están proponiendo la extensión de la alianza a los gentiles. Por lo tanto, ¿por qué en vez de hablar de noajismo, no hablamos de que los gentiles son Israel? ¿Por qué motivo lo camuflamos? ¿Por qué motivo lo disfrazamos? Seamos honestos radicalmente como Pablo y entendamos la realidad tal como es, sin gafas, y digamos que el que quiere ser Israel a su manera, sea Israel. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Muchas Norma. gracias a usted, Un profesor. placer Muchas gracias enorme. a usted. Mira, aquí le dice Pia, muchas gracias. Doctor Sabán por su sabiduría, cercanía en aterrizar conocimientos profundos. También Merly dice saludos, me encantan sus declaraciones acerca de Pablo y los orígenes del cristianismo y la finalidad de la Biblia en la búsqueda del nivel superior de conciencia. Dice extraordinario, un abrazo y agradecimiento, maestro. Gracias a todos. Un placer muy grande. Muchas Y gracias. muchas bendiciones, muchas bendiciones. Muchas, Shalom. muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos los que vieron este video. Recuerden dejar su like, suscribirse y compartirlo. Que estén muy bien. Shalom. Shalom.